Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Nos transmitimos a través de todas las plataformas de TVN y Radio Duna. En este momento a las 22:23. Y presentamos de inmediato a nuestro panel. Esta noche nos acompaña Rafael Berhuán, que es economista, académico de la UDP y presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Rafa, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola a todos. También Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo. Natalia, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Matías. Gloria de la Fuente, cientista política, presidente de Fundación Chile 21. Gloria, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Patricio Fernández, periodista y escritor. Pato, buenas noches, gracias por estar aquí. El presidente de la República hoy, a eso del mediodía, presentó este nuevo plan para la clase media, así se le ha conocido, así se ha discutido, así se ha analizado. Y tiene que ver con préstamos blandos, tiene que ver con subsidios, tiene que ver con planes de protección a la clase media en general. ¿Qué les pareció a ustedes? Porque ya se ha abierto una discusión entre la oposición, estima que no es lo suficiente, incluso hay algunos que dicen que, y escuché a un deudor universitario de CAE que dice que es una inmoralidad incluso la presentación de esta posponer los créditos universitarios, en fin. Hay un tema más de fondo, quizás ideológico, en que si había que hacer transferencias de dinero a este sector o créditos blandos cuando hay una clase media chilena que, todos lo sabemos, tiene niveles de deuda bastante agobiantes en algunos casos. Natalia, ¿qué te parece a ti? A ver, Matías, a mí me parece un plan adecuado, porque hoy día si nosotros sumamos todos los beneficios que el Estado está entregando, hoy día más o menos la clase media representa el 68% de la población. Y si consideramos la ley de protección al empleo, consideramos el ingreso familiar de emergencia, consideramos más medidas que se han tomado antes, como el complemento, ¿no es cierto?, al ingreso mínimo, si consideramos la ley de los independientes, hoy día ya ese puro paquete, sin considerar las medidas que anunció el presidente, hoy día cubre más o menos entre un 70 y un 75% de lo que es la clase media. ¿Qué es la clase media? Es un rango bastante amplio, porque tenemos clase media baja, clase media media, por así decirlo, y clase media alta. Y este 75% que yo te hablo es una cobertura que llega a la clase media baja y a la clase media media. Entonces todavía tienes un segmento dentro de la clase media, media y la clase media alta que no estabas cubriendo. Y entonces el presidente hoy día anuncia este paquete de medidas que, como tú bien decías, incluye subsidios y incluye créditos blandos. A mí me parece que es adecuado porque es coherente, Matías, con los beneficios que está otorgando el Estado a los otros segmentos más vulnerables de la población. No podríamos, por ejemplo, pretender hoy día que el Estado entregase recursos en mayor cantidad, ¿no es cierto?, o en mayor medida o en mayor proporción a la clase media versus lo que se entrega a las familias más vulnerables, ¿no es cierto? Entonces las medidas tienen que tener ciertos grados de coherencia y también ser coherentes con la situación del país. Hoy día tenemos un país que no está creciendo, tenemos un país con altas tasas de desempleo, tenemos un Estado altamente, ¿no es cierto?, comprometido y que se va a endeudar. De aquí al 2024 probablemente cercano al 40% de la deuda bruta. Entonces tenemos que ser también cuidadosos con los recursos y dar señales correctas también a la población. Gloria, ¿te parece a ti que es una mala idea del gobierno de ofrecer como solución créditos, dada la situación crediticia o de deuda de nuestro país? Sí, por la siguiente razón, porque creo que estamos frente a una situación de vulnerabilidad. A ver, lo que nos había mostrado antes el estallido social, yo creo, y ahora con mayor razón lo que hemos visto, es una situación de alta vulnerabilidad de las personas en general en Chile. O sea, ser de clase media hoy en día plantea también la posibilidad de ser muy vulnerable frente a cualquiera de los factores que se mueva, la pérdida del empleo, una enfermedad grave, lo que sea, las personas pueden rápidamente caer en la línea, o caer en la pobreza. Y por lo tanto me parece que el Estado chileno, dado los niveles de endeudamiento que siguen aún siendo un poco bajos, podría todavía, el 32%, digamos, todavía podría del PIB, podría todavía hacer un esfuerzo adicional respecto a estas personas que son personas que en la práctica van a ser muy vulnerables en poco tiempo. Y creo que hay una cuestión conceptual que es bien importante señalar. Se señalaba hoy día, por ejemplo, que estamos hablando de iniciativas de protección social, cuando en la práctica 3 de las 4 medidas anunciadas son medidas que tienen que ver con endeudamiento, muy parecido a la posibilidad de que las personas recurrieran a su propio fondo para poder, por ejemplo, paliar la crisis o la posibilidad de la suspensión del empleo, ¿no? Y creo que hay ahí una cuestión que creo que requiere una discusión que es mayor. Yo no le podría pedir a un gobierno como el actual un esfuerzo probablemente en otra línea de algo que probablemente no está en la materia ideológica o aquello que no cree probablemente, pero sí creo que es muy responsable hacer el punto, sobre todo respecto a lo que puede venir. Yo tengo la impresión de que nos tendemos a olvidar demasiado rápido que nosotros antes de la pandemia veníamos de un estallido social que generaba un malestar bien relevante en la sociedad.
que yo creo que mucho tiene que ver en parte, no solamente con los sectores vulnerables, sino que los niveles de endeudamiento en Chile, lo que tú señalabas al principio, Matías, 60% de las personas destina más o menos el 70% de sus ingresos a pagar deudas en nuestro país. O sea, la situación de vulnerabilidad en general de las personas es bien delicada y por lo tanto creo que no hacerse cargo de ese contexto, claro, puede ser una solución ahora, a costa de las personas sin duda, pero en la práctica creo que esto puede generar un encono que puede ser mayor y creo que hay que hacerse cargo de eso también. Sí, no, estaba solo pensando que esto del 70% de endeudamiento tiene que ver fundamentalmente con créditos hipotecarios. Es algo que ha crecido mucho en el último tiempo. Hay detrás de eso una de las inversiones, la más importante que tiene un ser humano en cualquier país del mundo, no solo en Chile. Ahora, dicho eso, a mí me parece que a ver, aquí lo que uno tiene que hacer al final del día para tratar de salirse un poco de la discusión ideológica, porque le escuché a alguien hace un par de semanas que decía, oye, qué mala suerte tuvimos en el mundo, pero qué mala suerte. En todos los países del mundo, los que tienen la solución para los problemas están en la oposición y los que están en el gobierno no saben qué hacer. Una carta en el diario. Sí, Una carta en el diario. Me pareció que representaba muy bien lo que se ve en todas partes, sea Asia, Europa, el mundo en desarrollo, no. Y con gobiernos de derecha o de izquierda. Por supuesto. Entonces, a mí me parece que aquí lo que hay que hacer es, bueno, a ver, primero, yo diría 3 cosas, pero muy, muy rápido. Lo primero, esto no hace más que confirmar el hecho de que cuando tú tienes una crisis de esta magnitud, la responsabilidad no es del individuo. Y cuando digo esta magnitud me refiero a la profundidad y la amplitud de la misma. No es del individuo la responsabilidad, es del Estado. Ese es el primer punto. Hace un par de semanas se firmó un acuerdo que fue resultado justamente del apoyo de un grupo importante de economistas, 16, que permitió financiar un montón de políticas. Y ahí hubo un monto de 12.000 millones de dólares, no quiero latear con las cifras, que fue acordado por este grupo que es bastante transversal, muchos de los cuales fueron nombrados por los Y partidos. después refrendado con la oposición. Sí, la oposición, los partidos, Entonces, los parlamentarios. han pasado menos de 2 semanas y estamos anunciando un plan que, como decía el ministro de Hacienda hace algunos minutos atrás, yo lo escuché, es parte de una película, esto no es una foto. Y por lo tanto esto tiene que complementar lo anterior. Pero reconoce el hecho de que es el Estado el principal responsable. Ahora, los montos no son infinitos y por lo tanto hay que buscar mecanismos, herramientas que cumplan con la doble función de apoyar a la gente en un momento que es una emergencia, pero al mismo tiempo permitan seguir haciendo más cosas en el futuro, que es lo que decía el ministro. Entonces ahí déjame tal vez hacer un comentario final. Y creo que esto es muy bueno en el siguiente sentido. Esto lo que hace de alguna manera es parar también esta seguidilla de proyectos inconstitucionales que, en mi opinión, más allá de la opinión que uno tenga de la Constitución, debilita la institucionalidad y que además, incluso cuando no son inconstitucionales, son simplemente proyectos mal diseñados. Proyectos que eran regresivos, y podemos hablar de esto después, como el postnatal, o proyectos como el de las AFP, que es ciertamente una peor alternativa que este crédito que se está anunciando hoy día, que al final le puede permitir a la gente tener acceso hasta 2.400.000 pesos a tasa de interés real cero, pagando con un año de gracia, y según lo escuché al ministro, pagando además solo en la medida que con un porcentaje máximo, y si no alcanzas a pagar después de 4 años, eso se condona. Por lo tanto, aquí hay un componente que es público. Si tú sacas el 10% de las AFP, más de la mitad de la gente va a poder sacar solamente 500.000 pesos. Y esa plata es tuya. Por lo tanto, estás pagando tú el total de la plata. Entonces, yo creo que es importante discutir sobre el diseño, sobre el mecanismo y ver cuáles son las características de los mismos y en función de eso, analizar si lo que hoy día se anunció es o no un buen plan. ¿Pato? Sí, yo no tengo la capacidad o el conocimiento para proponer algo alternativo a esto, además. Eso lo digo para empezar, pero en cambio sí para hacer un diagnóstico de algo que uno sí trató de entender mejor que sobre qué mundo esto cae, y ahí yo seguiría un poco la línea de la gloria. Uno de los relatos que uno podría hacer de lo que fue el estallido social, en buena parte, hay varios relatos por hacer porque son montones de ingredientes, pero uno de ellos es que lo que ahí estaba irrumpiendo era una clase media, especialmente los hijos de una clase media, de unos padres que llegaban a la vejez después de 30 años de mejoras progresivas en lo material, que educaron a sus hijos, que pasaron a tener mejores casas y autos y plasma, muchos de esto con deuda, y la educación de los hijos todavía no la terminaban ni de pagar cuando jubilaron, con una jubilación miserable y con los medicamentos más caros de América Latina. Ese mundo, que era una clase media que había crecido, que había salido de la pobreza, que había evolucionado, que había crecido, estaba pasando un momento
generacional y también por el decaimiento del crecimiento delicado. Esa clase media es la que hoy día podría volver a la pobreza. Muchos de los jóvenes que están dejando de ir a buscar trabajo porque no lo encuentran son los que podrían llenar las calles del país. O sea, yo no sé cuál es la solución concreta, no tengo la capacidad para decir hay que ir y endeudarse por no sé cuántos miles de millones más con el Fondo Monetario para, no sé. Pero lo que sí creo saber y se ve más o menos claro es que estamos ante quizá el más grande de los problemas sociales que puede venir ahí. Porque, por ejemplo, la crisis de los años 80 fue hambre sobre hambre, digamos. O sea, eran poblaciones marginales donde gente venía viviendo una situación de pobreza histórica, tenía que apretarse mucho más y hacían una olla común. Hoy día hay gente a la que le da vergüenza ir a la olla común del barrio porque venía de otra situación. Esa caída es muy dolorosa. Sí. Esa situación de descenso de algo logrado es muy doloroso. Pero no es real. Entonces, además, ¿cómo se atiende? No lo sé, pero sí sé que es un tema crucial. Sí, pero aquí hay yo creo que muchas alternativas que se pueden explorar y por supuesto hay gente y hay economistas reputados que han planteado distintas alternativas. De hecho, varios economistas plantearon ante la posibilidad de sacar fondos de AFP, un porcentaje del fondo de AFP, plantearon alternativas como un IFE 3.0. Otros planteaban, no, en realidad no se trata de un porcentaje, se trata de un monto. Y tiene todo el sentido del mundo si uno mira las diferencias que existen, por ejemplo, de cotización entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen la mitad de cotizaciones que hombres. Creo que lo que hay que hacer es tratar de pensar, un poco, que es cliché a estas alturas de decirlo, pero es cierto, hay que tratar de pensar un poco fuera de la caja, de pensar en alternativas que lo que ayuden es a paliar una situación que es compleja y dramática en algunos casos. Pensemos en situaciones familiares, por ejemplo. Y que solo va a empeorar. Sí. Pero pensemos en situaciones tales como familias que hoy en día tienen que pagar colegios de hijos, por ejemplo, sectores medios, de montos muy diversos porque depende mucho de las realidades. Familias que tienen que pagar la alimentación. Mucha alimentación en Chile se compra vía tarjeta de crédito, con deuda, no con la plata que reciben las personas todos los meses. Piensen aún más en una situación como esta. La vulnerabilidad que implica tener que enfrentar los gastos de la vida cotidiana, digamos, ¿no? La situación de la vida cotidiana. Creo que hay una situación que implica que necesariamente miremos esta situación más allá, porque probablemente una situación o solución de estas características, que es endeudarse de aquí a un tiempo con la tesorería, no con un banco, para poder obtener ciertos recursos, finalmente es una deuda que el día de mañana alguien va a tener que pagar. Una familia de clase media empobrecida probablemente no se puede hacer cargo de seguir pagando deuda sobre deuda, porque es la realidad de la que veníamos. Claro, déjame agregarle un solo número a eso para mostrar lo dramático que es esto. O sea, primero en términos de desempleo, en términos de personas que no tienen, o sea, en este momento hay 690.000 personas, según nos dijo la superintendencia, que están acogidas a la Ley de Protección al Empleo. Hay todo tipo de estimaciones, pero algunas de ellas dicen que se perdería la mitad de esos trabajos una vez que este programa termine. Bueno, pero déjame agregar lo siguiente, esta es la realidad del Chile en el que vivimos. Si tú hoy día vives en un hogar, y estoy mirando las cifras, esto es lo que se llama la encuesta CACEN, la última disponible, que es del año 2017, dice que si tú tienes un ingreso de 1.045.000 pesos, el hogar completo, perteneces al 30% más rico de Chile. Esa es la realidad del país. Esos son datos de 2017, no son datos estallido social, no son datos pandemia, por supuesto. Estamos en un país donde vamos a tener la tasa de desempleo más alta en democracia desde que retornamos, desde que se recuperó la democracia. Pero al mismo tiempo, en el contexto económico más profundo, probablemente más allá del 82, pero al mismo tiempo un país que ha avanzado como ningún otro país en la región, pero que sin embargo, con deuda, el 30% más rico tiene un ingreso de 1 millón de pesos. Si sus hijos están en un colegio privado, bueno, ninguna posibilidad entonces, con ningún apoyo, de superar eso. No. O sea, lo que se viene es muy, muy complicado, de eso no cabe ninguna duda. Natalia y Pato. Y por eso mismo creo yo, Matías, dada la situación en la que estamos como país, yo creo que es muy complejo que la clase política y los que participamos en el debate público instalemos de alguna manera que el Estado puede ir en ayuda de todos. Eso en verdad no es una realidad, ¿ya? El Estado va a ir en ayuda de quienes más lo necesitan, y así es. Y de hecho, incluso así, hoy día yo veía un Twitter del ministro Briones que subía un informe de la CEPAL donde destacaba Chile la cantidad de recursos que ha comprometido en esta pandemia. O sea, de los países latinoamericanos, Chile había comprometido un 11% del PIB, en circunstancias que el promedio latinoamericano era de un 4%. México ha comprometido el orden del 2%, países como Colombia un 8%, o sea, el esfuerzo que está haciendo el Estado chileno, gracias a años, ¿no es cierto?, de seriedad, de hacer las cosas bien,
es un esfuerzo bien encomiable y uno tiene que sumar las iniciativas porque uno las va dejando en el olvido, ¿Tú ¿verdad? sientes que la Como oposición cosa está pasada. empujando a romper esa seriedad? Mira, yo lo que veo, Matías, por ejemplo, mañana está citada la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para perseverar en el proyecto del retiro de fondos, ¿ya? De pensiones. Ese proyecto, como bien decía Gloria, tiene gente que lo apoya y detractores, ¿verdad? Como en todo. Pero cuando uno mira lo que está ofreciendo hoy el gobierno, ¿no es cierto?, que es un crédito blando con una tasa de interés real cero, y tú ves que los fondos de pensiones más o menos en promedio, obviamente los distintos fondos rentan distinto, pero tienen una rentabilidad promedio de un 5 a un 7%, mientras acá te están ofreciendo una tasa de interés cero. O sea, y más encima, la cantidad de gente que va a poder retirar de los fondos de pensión, una cantidad razonable, es muy poca, es una medida regresiva, que tú veas que el Congreso persevera en eso cuando al lado tiene una medida que financieramente es mejor para ese mismo grupo de personas que el Congreso quiere favorecer. Yo lo que pido es que en el fondo los políticos pongan las cosas sobre la mesa, la evidencia, los datos, y no legislen con la emoción. Porque, por ejemplo, en el postnatal, como tú bien decías, el gobierno ofreció una alternativa que a mi juicio era mejor, ¿no es cierto?, este proyecto de ley al cual se le da una protección no solamente a los padres y madres que tenían el postnatal, sino que además a padres y madres con niños menores de 7 años, porque la verdad es que estamos todos en una situación hoy día en que los colegios no están funcionando, las salas cunas, los jardines infantiles, y aún así el Congreso dijo que iba a perseverar, la Cámara de Diputados con votos del oficialismo también sorprendentemente aprobó la admisibilidad, y en la víspera que esto fuera aprobado por el Senado se llega a un acuerdo que a mi juicio, es peor que la solución que el propio gobierno había puesto sobre la mesa. Entonces, llega un minuto en que el Parlamento también, dadas las medidas que están hoy día y la comparación entre ellas, dice, bueno, entre estas dos cosas, efectivamente, a una tasa de interés cero versus una rentabilidad hoy día mayor, que si tú la sacas el día de mañana vas a tener una peor pensión, no hay dónde perderse. ¿A tú? Que hay una cosa que tú decís, Natalia, que yo creo que es compleja, porque decir que el Estado no puede ir en ayuda de todo, pero hay un asunto acá, y no lo voy a poner desde el punto de vista humanista, en el sentido de decir que todos se merecen, digamos, una atención en el mundo, sino que lo voy a decir desde un punto de vista político. Hasta para los millonarios debiera ser un problema que el descontento no cunda demasiado en ningún sector grande y de manera rabiosa, porque la estabilidad democrática va a estar dada porque todos los miembros de la comunidad se sientan de alguna manera acogidos y considerados. Y lo estoy pensando no solamente, insisto en ese punto, no lo digo solo así como filosóficamente que todos los seres humanos merecen atención, sino que si tú abandonas a un mundo que es tan grande como las clases medias en Chile, tan difícil de dibujarlas, pero donde hay desde algo que cualquiera en esta mesa llamaría pobreza, digamos, hasta situaciones que a lo mejor le llamaríamos riqueza, no, parece que no. Que más bien le llamaríamos pobreza. Si ese mundo frágil efectivamente se desmorona muy grandemente, si muchos de esos jóvenes que salen a buscar trabajo no lo encuentran, el descontento que se puede generar también es muy complejo. La situación de la que veníamos no era una explosión de las clases populares y del mundo obrero. No era eso lo que llenó las calles de Chile. Era más bien gente que venía justamente de una mejoría generacional, por así decirlo. O sea, venía... Y si ese mundo no se procura, uno no procura darle su lugar, ayudar a que, porque es la mayoría de Chile, digamos, es muy complejo. Si ese mundo vuelve a levantar con fuerza una consigna. Yo creo que... Gloria, un segundo, y Natalia. Sí. No, quiero invitarlos a otra cosa. Si ese mismo grupo de personas vuelve a levantar una consigna que me parece que era la más significativa del estallido social, que tiene que ver con la dignidad de las personas. Yo creo que estamos en un escenario muy complejo y en ese cuadro, obviamente esta discusión yo creo que da para mucho más largo, que fue lo que se planteó en Chile en la práctica, que tiene que ver con el tipo de Estado que tenemos. Yo creo que Chile tiene le llora la posibilidad de discutir el tipo de Estado que vamos a construir. En América Latina el drama va a ser mucho peor que en Europa, precisamente por el tipo de Estado que tenemos. Y eso es una posibilidad, una necesidad imperiosa ahora en el corto, mediano plazo. Pero la focalización. en el corto plazo, hoy en día sumas el conjunto de medidas, ¿no es cierto? Hoy día tú tienes Ley de Protección al Empleo, el bono COVID que ya se entregó, tienes el IFE, tienes la Ley de los Independientes, tienes el FOGAPE, tienes el ingreso mínimo garantizado, tienes ahora este paquete para la clase media que incluye 4 medidas que, como decía Rafa, apuntan muchas de ellas al corazón, ¿no es cierto?, del ahorro de las familias chilenas, que es la casa, el subsidio del arriendo y el subsidio y la postergación, ¿no es cierto?, de los pagos de los créditos hipotecarios, más
una ayuda en materia educacional, que es otra de las grandes, en el fondo, herencias que le dejan los chilenos a sus hijos, ¿no es cierto? Tú sumas todo ese conjunto de medidas y superas el 75% de cobertura en la clase media. Entonces, lo que yo quiero es poner un poco la discusión en contexto con los datos. No es una clase media que ha estado desprotegida. No estoy hablando de que no se le proteja, al revés. Es sumemos medidas, pero medidas que sean adecuadas, no medidas que en el largo plazo perjudiquen justamente a esa clase media, como sería el retiro del fondo. Natalia, y muchachos, otra de las cosas que tiene que ver con la situación económica y cómo se ve hacia adelante, tiene que ver en qué capacidad tenemos de cuándo y cómo volver. Cuando volvamos, cuando los epidemiólogos digan que es el momento, ¿cómo se va a hacer? Escuchemos al ministro París y volvemos al tema de la cuarentena. Vamos a ser muy prudentes, extremadamente prudentes en tomar ese tipo de decisiones. No es una decisión que tomamos a solas el Ministerio de Salud, es una decisión que toma el Comité de Expertos o el Comité de Crisis con las recomendaciones de la OMS, con las recomendaciones internacionales de otros organismos, con las recomendaciones del Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud. Por el momento no hemos considerado ningún cambio en las medidas actuales. Eso se conversa en la mesa que componen mucha gente y que lidera el presidente de la República. Si llegáramos a tomar alguna medida, será comunicada además con mucha anticipación. Rafa, hay algunos que dicen que este es un no tema todavía, la vuelta, quizás porque tuvimos el paso en falso de abril, donde se habló de nueva normalidad y aparentemente esto nos pegó un culatazo, ¿no? Cambió los comportamientos de la Claro, persona. entonces, pero en algún momento va a haber que pensar, porque vimos con un IMASEC cayendo el 15,3%, vimos un desempleo de 11,2%, cosas que no resisten mucho tiempo. ¿Qué piensas tú respecto de la vuelta? Bueno, yo creo que el gran tema, o sea, a ver, uno de los puntos que se ponen sobre la mesa como resultado de lo que supimos hoy día, que insisto, yo creo que no es más que una escena de una película que va a durar lamentablemente un rato más largo, y el ministro de Hacienda lo ha dicho varias veces, es que tenemos que empezar a pensar, y tenemos que pensar en paralelo, en lo sanitario, que duda cabe, y en lo económico, porque uno sin el otro simplemente no funciona, y lo que estamos observando hoy, la discusión que estamos teniendo, tiene que ver con eso. Y no es una discusión en Chile, es una discusión en el mundo. Ahora, ¿qué hacer durante la recuperación o cómo vamos a empezar a enfrentar eso? Bueno, dos comentarios. Desde una perspectiva, si tú quieres, técnica, no hay ninguna duda. O sea, todos saben en el mundo sanitario, en el mundo de la política pública, que este es un problema de datos. O sea, hay que básicamente identificar, hay que hacer trazabilidad y luego hay que hacer confinamiento. El problema de esto, y si tú quieres desde una perspectiva tal vez conceptual económica, ese confinamiento no es cualquier confinamiento, es un confinamiento, hay columnas en marzo, yo escribí una con Felipe Balmaceda, un colega en la Diego Portales, en marzo de este año en el Mercurio, en la que contábamos la experiencia internacional y hacíamos básicamente lo que uno imagina desde la universidad, que obviamente es distinta a la realidad práctica por razones culturales, entre otras cosas, es que son justamente los jóvenes, que son la población de menos riesgo, no es que no tengan riesgo, pero la de menos riesgo, los que son más productivos. Por lo tanto, desde un punto de vista económico, lo ideal es tratar de separar a los más adultos, luego dejar que los jóvenes sigan participando en el mercado laboral. Eso tiene problemas, insisto, culturales, entre otras cosas. Y por eso las residencias son tan importantes. Y sociales, porque el supuesto. hacinamiento que ocurre en algunos lugares no es el Por mismo supuesto, que porque ocurre en además otros justamente en aquellos segmentos de la población donde hay más fragilidad, donde ¿no es cierto? Hay más dependencia, lo que hay es hacinamiento, los adultos mayores viven con los nietos y por lo tanto la posibilidad de hacer esa separación es mínima. Pero hay una dificultad adicional, porque esto que yo acabo de escribir, que sería de alguna manera el proceso técnico académico para salir del problema, tiene una dificultad adicional de implementación, y la dificultad es que además no son solamente los adultos mayores los que están en la población de riesgo. En Chile, tengo entendido, estuve mirando las cifras, conversé con un par de amigos que trabajan en el mundo sanitario, cerca de un tercio de la población tiene obesidad, cerca de un 20% tiene hipertensión y me dijo que 12% tienen diabetes. Y eso no está concentrado en los adultos mayores. Entonces, también es cierto que viene un problema de implementación de esta estrategia conceptualmente además no se reparte igual en toda la población. Que te exige al final del día, ¿qué cosa? Tener más datos para poder tratar de hacer esto lo mejor posible. Pero una vez más, otro pelo en la sopa. Si lo económico es complicado, esto es igual o más complicado que lo económico. Ahora, esta semana igual la mesa asesora del COVID-19 hizo algunas prevenciones respecto a esto. Y yo creo que dijo un par de cosas que creo que hay que rescatar de manera relevante. Uno, que esto no es una vuelta a la normalidad, así como que podemos salir el día de mañana, sino que más bien es
generar menos problemas para la movilidad de las personas. Es decir, vamos a tener movilidad limitada, pero esa movilidad limitada se tiene que ir además vigilando y estudiando permanentemente, porque como hemos visto en otros países del mundo, de pronto cierta apertura implica contagio. Y esto implica estresar aún más, lo decía el mismo informe, estresar aún más el sistema de salud que ya está suficientemente estresado y colapsado. Entonces, creo que hay que ir mirando, creo que no está en los tiempos. Es bueno pensar en el futuro sin duda. Hacer un análisis proyectivo ayuda también a tomar buenas decisiones. Pero desde mi punto de vista creo que hay un par de cosas que hacer. Uno, creo que es importante poner sobre la mesa los fundamentos de la decisión y la confianza. Yo creo que el ministro Pairis ha logrado hacer un avance en esto, pero es muy importante que los fundamentos de las decisiones se conozcan para que las personas puedan confiar en lo que la autoridad dice. Los criterios para ver cuándo hay que volver, los criterios. Exacto. Con el R, con la positividad. Y siento que al principio eso no estuvo bien en la práctica y todos lo sabemos y por eso finalmente el ministro que salió terminó saliendo. Entonces los fundamentos de las decisiones para que la gente confíe son fundamentales. Segundo, creo que hay que hacer partícipe de la estrategia a los actores comunales, a los gobiernos comunales en general, a los alcaldes. Muchas veces han estado ausentes y yo creo que, y lo decía este informe también, si hay alguien que conoce la realidad de sus comunas, la realidad de hacinamiento, dónde están los posibles contagios, etcétera, son los alcaldes. Y después pensar, y creo que aquí la cuestión comunicacional es súper clave, y transmitirle a las personas que estas medidas de desconfinamiento son parciales y van a ir probablemente muy lentamente, porque obviamente estamos todos medios agobiados con el encierro de más de 3 meses y probablemente hay otra gente que está mucho más agobiada porque tiene situaciones sociales, económicas, de hacinamiento, etcétera, peores. Entonces creo que ahí hay una cuestión. ¿Juega un rol la debacle económica que se está viendo en la actividad de hoy día, el poder poner este tema sobre la mesa con más urgencia? ¿La vuelta? Sí. O sea, yo creo que todos nos damos cuenta, y esto también va más allá de Chile, y voy a dejar todavía de lado el asunto económico, que es sumamente importante. Esto es contra natura, por lo tanto no se puede vivir confinado demasiado tiempo. Todos hemos cambiado nuestra misma actitud ante el confinamiento. Yo partí pasándolo prácticamente bien, privilegiadamente porque tengo espacio, trabajo escribiendo, no tenía urgencia, pero va pasando el tiempo, digamos, y vamos todos mutando. Ni siquiera creo que me queda hasta grande el nombre problema psicológico, porque eso le podemos dar el paso a un mundo de violencias intrafamiliares, de depresiones, de angustias graves, en fin. Estoy pensando en lo que nos pasa a los que no sufrimos, por lo tanto sabemos que vamos a tener que salir. Y lo que estamos viendo en todas partes del mundo es que esta cosa no se acabó con las cuarentenas. Está habiendo rebrote en Italia, está habiendo rebrotes en España. Hoy día, ¿y qué es lo que pasa con esto? Hoy día salieron los ingleses a los pubs, le abrieron los pubs y llenaron los pubs. Y no había nadie con mascarilla, y estamos hablando de Europa, y se supone que estamos hablando de gente incluida. No es cuándo, sino cómo también, ¿no? Bueno, entonces, lo que sabemos por la experiencia que tuvimos en Chile a fines de abril, es que en primer lugar esto se tiene que hacer muy planeado. O sea, la apertura no es, hoy día cumplimos no sé cuántos días con bajos con números de contagio, por lo tanto estamos listos, nos podemos tomar un cafecito con los amigos. Esa cosa sabemos que no va a poder ser así, que explicárselo y que lo asumamos cada uno de nosotros es algo que no es tan rápido, por lo tanto empecemos, porque va a haber que salir y cuando salgamos no va a estar solucionado. Sí. Entonces es una planificación que efectivamente, estoy de acuerdo con la Gloria, tiene que implicar además el máximo posible de... Pero parece casi un anatema a esta altura. Cuesta ponerlo. Un ministro al cual yo le preguntaba la semana, bueno, estos planes de salida, decía, el problema que tenemos es que se ha transformado pecaminoso mencionar siquiera las vueltas, como si fuese inhumano, como si fuese privilegiar la economía por sobre la sanitaria. Entonces, bueno, es que justamente, Matías, yo concuerdo contigo, porque efectivamente hoy día no podemos como politizar, y se ha hecho en el debate, el tema de las cuarentenas y la reapertura económica como si fueran antagonistas, ¿ya? Yo creo que el gobierno tiene un deber, así como estábamos hablando antes de la clase media, ¿no es cierto? Tiene un deber de mostrar el camino hacia la reapertura, justamente porque tenemos que hacernos cargo de una masa hoy día de personas, ¿verdad?, que están quedando sin trabajo, que no están accediendo, no todos van a poder acceder a los beneficios, porque esa es la realidad. Y entonces hay que mostrar un camino de cómo nos reinsertamos nuevamente en el crecimiento. Mira, yo
Hoy día estaba repasando en la tarde, ponte tú, cuando tú creces un punto de crecimiento, decían hoy día varios expertos laborales, eso te significa crecer 1,5 puntos de gente vuelta al mercado del trabajo. Tú creces un punto de crecimiento y tienes 600 millones de dólares más para el fisco. O sea, de verdad, esto es muy relevante. Y la gracia que tiene un poco Chile, ¿no es cierto?, y los países que estamos, que vienen después de los primeros, ¿no es cierto?, en tener esta pandemia, es que podemos mirar las experiencias de afuera. Y hoy día, por ejemplo, tú miras el caso de Nueva York y en otras ciudades donde hay planes para la reapertura. Y como bien decía Gloria, se establecen criterios bastante objetivos, sanitarios. Por ejemplo, la baja de positividad, la cantidad de camas disponibles con ventiladores. Cuando tú accedes a estos ratios, ¿no es cierto?, entonces se van abriendo en distintas fases, gradual. Primero abren actividades que eventualmente son más al aire libre o menos riesgosas, como la construcción, por ejemplo, y aún así con múltiples protocolos sanitarios, tomas de temperatura, distanciamiento, horarios diferidos de entrada y salida. En otras cosas, es que en verdad ejemplo, esto para la clase media, lo mismo que hablábamos del endeudamiento, o sea, en el fondo si tú tienes un menor dinamismo en el ingreso, por supuesto que eso va a afectar el endeudamiento de la población. Si tú aceleras ese dinamismo, eso va ayudando a las personas, ¿no es cierto?, a tener recursos para ir pagando efectivamente. Sí, pero esto supone también cierta los créditos flexibilidad, por disponibles. ejemplo, para la política de cuidado de los niños, supone cierta flexibilidad respecto a supuesto. los horarios de entrada en los trabajos, porque lo que Así no que es. quisiéramos ver es el metro o en las micros en Santiago aglomeradas y que en el fondo eso se transforma en un foco de contagio. Entonces, esto requiere, Y en los espacios comunes, como probablemente ascensores. ahí el mundo empresarial, los gremios empresariales debieran también generar cierta gestualidad respecto a la vuelta al Y mundo una, de del las, y trabajo. una de las cosas que va a ser importante ahí, porque además después va a venir el proceso constituyente, como si sea poco, ojalá sean cosas bien acordadas. Ojalá sean cosas bien acordadas. Incluso que contradigan lo que El sentido común, cada pues, una de las claro que sí. pasiones. A lo mejor aquí hay que acordar nuevos modos de convivencia en algunos puntos modestos en un primer momento y a lo mejor más ambiciosos después. Pero a lo mejor hay cosas por resolver. Bueno, Eso, tú sabes eso a que propósito, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo estaba pensando que durante la Gran Depresión y el famoso nuevo trato del presidente Roosevelt, que tiene un montón de críticas desde la mirada técnica, no es la panacea, ni mucho menos. Sin embargo, lo que hubo ahí fue un pacto social que permitió el desarrollo de lo que hoy día llaman la seguridad social en Estados Unidos. Claro. Hay seguridad social en Chile, pero yo creo que de esta crisis, que por lo demás en Chile es una crisis doble y que no ha terminado ninguna de las dos, tenemos que ser capaces, aunque parezca una frase cliché de salir, tú lo decías, confianza, un acuerdo, decís tú, Pato, es un poco todo lo mismo. a lo mejor- Construyamos una Un estado de bienestar, institucionalidad Rafa, en la que todos Chile debiera confiemos un poco salir más. así un estado de bienestar. Y lo voy a Bueno, es que- un Creo que poquito más. ese es el punto. Bueno, es que depende cuál es la definición. Chile ya es un país que tiene un nivel de ingreso que lo ubica incluso arriba de la mitad el problema- del mundo. el Entonces, problema que lo que tenemos no que hemos empezar a aprendido pensar, como es- decían ustedes, tenemos que empezar a pensar en redes de apoyo que en situaciones excepcionales estén más Pero probablemente capacitadas. eso Un Estado implica- que esté más capacitado, de cumplir su rol, entiéndolo eso como tú quieras, cada uno lo entenderá a su manera, que el que tiene hoy día. Pero esto implica más que un estado de política focalizado, un estado que garantice un piso Algunas de cosas, por derechos lo menos. universales, que yo creo que es desde ahí donde a veces no... O sea, esa es la conversación que nos falta, yo creo. Y yo creo con la Gloria que a lo mejor, y a eso me refería cuando decía que a lo mejor podemos llegar a acuerdos no los más ambiciosos al comienzo, pero que consisten en a lo mejor algunas primeras cosas que no son focalizadas, sino que son dadas para todos los ciudadanos. Natalia, hay un sector de la derecha en que a este estado de bienestar le sale arrancando como al cuco, para serte bien franco. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Hay espacio para entender un nuevo estado? Hay dos requerimientos para el estado que viene. Un estado más moderno, un estado también a lo mejor con mayores niveles de bienestar. ¿Cómo lo asume gente como, por ejemplo, Libertad de Desarrollo, que hay una forma de pensamiento totalmente distinta ahí? Sí, a ver, lo del Estado más moderno y más eficiente sin duda alguna, y sobre todo lo que es materia de gasto público, ¿no es cierto?, y calidad de los servicios públicos, ahí sin duda hay una tarea que está pendiente y que hay que abordar, y sobre todo en un país en el que nos vamos a encontrar post-pandemia y post-crisis de octubre, o sea, este es un país donde la pobreza va a aumentar. Y yo ahí tengo una diferencia, Matías, porque creo que justamente no nos vamos a encontrar con el país de septiembre-octubre del año pasado. Nos vamos a encontrar con un país mucho más pobre, con tasas de desempleo mucho más altas, y creo yo ahí que el foco, o sea, me parece a mí que la prioridad del Estado, ¿ya?, y de todos los chilenos debiera estar en los más vulnerables. Ese debiera ser el primer foco que tenemos que poner, porque vamos a retroceder. El ministro de Hacienda lo ha dicho y ha sido muy honesto. Vamos a retroceder y no podemos pensar entonces en volver a entregar beneficios a ciertos universos, ¿no es cierto?, como por ejemplo la gratuidad en la educación superior,
que se otorgó en condiciones X de un país y nos vamos a encontrar con un país completamente diferente. Yo creo que lo responsable, Matías, es poner el foco, como decía hoy día José Pablo Orellano en una entrevista, en el crecimiento económico, justamente para ayudar a esta red de clase media que ha salido por sus propios medios, por su esfuerzo, por su trabajo, le ha costado. Hay que volver a darles oportunidades a esas personas y hay que volver a focalizar la ayuda del Estado, creo yo, en los más vulnerables. Eso, creo yo, es lo responsable de hacer. Será probablemente esa una de las grandes discusiones que vengan una vez que Cuando se se calme inicie la el proceso pandemia, que constituyente. podamos empezar a volver a vivir algún grado de normalidad, es la estrategia de 20, 30 años. ¿Qué tipo de Estado Ese es necesitamos? el debate que necesitamos. ese es el creo. de- gran Y debate, con sí. otra cosa añadida, vamos a estar en un mundo y en un continente donde las democracias van a estar muy endebles y muy amenazadas, y donde tratar de constituir estabilidad no solo se limita a soluciones económicas, sino al fortalecimiento de proyectos políticos que hagan que las salidas, aquí cuando temblemos, cuando todo sea difícil y más difícil, no sean nefastas. Pato, Gloria, Rafael Berguán y Natalia, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Estado Muchas Nacional. gracias. Que estén muy bien. Gracias.